Gracias, pastor. Sí. Vamos a orar para que permanezca la presencia del Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso que está en los cielos. Tú eres el Todopoderoso, Dios mío. Y todo lo que tú dices que haces, tú lo haces, Padre Santo. Bendito eres. Te suplico que tu Espíritu Santo ahora me tome y a cada corazón lo prepare para la palabra de Dios. Son solamente unos minutos que vamos a tener con esta reflexión. Dios mío, gloria a Dios. Solo te pido, Señor, que tú nos traigas bálsamo, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Que el Espíritu Santo nos toque a través de la palabra. Gloria a Dios. Por amor a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu Sí, últimamente yo he tenido que predicar acerca del Señor Jesús, ¿verdad? Porque a pesar de que uno puede hablar, gracias pastor, a pesar de que uno puede hablar diferentes temas, ya sea los salmos, ya todo involucra al Señor Jesús, Amén. porque las escrituras es eso. Amén. Jesús es la misma escritura en sí, su palabra, ¿verdad? Entonces esta noche vamos a hablar un poquito de lo que Él hace y lo que Él aconseja. Vamos a buscar en nuestra Biblia en San Juan, el capítulo 11, y esta experiencia cuando Él resucitó a Lázaro. Y de ahí vamos a aprender, vamos a sacar algunas lecciones en la noche de hoy para nuestras vidas, porque el crecimiento cristiano, y más en estos días, debe de ir en aumento, debe de crecer, debemos de tener todas estas herramientas en nuestras manos para cuando nos toque utilizarlas. San Juan capítulo 11, voy a leer a partir del versículo 38, voy a leer como 3, 4 versículos de ahí aproximadamente. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así, está hablando sobre la resurrección de Lázaro, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, quiero que en esto prestemos atención, que esta es la parte que nos vamos a concentrar. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Mire, aquí hay una gran experiencia que tiene que ser lámpara para nosotros. Recuérdense lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es decir, es lámpara, es luz, las Santas Escrituras. Y Él está dando aquí una gran enseñanza. Los antiguos, cuando uno estudia la Biblia, ¿verdad?, uno se da cuenta que Dios hacía las señales y todos los prodigios a sus ojos. Cuando vemos a Moisés, cuando vemos el mar abrirse, y después uno se pregunta: ¿y qué le pasaba a ellos? Dice las Escrituras que ellos no entraron por causa de incredulidad, pero viendo. Oye, ¿cómo es? Viendo, y no entraron porque no le creyeron. Incredulidad y no creerle a Él. Eso es lo que es incredulidad. Incredulidad, de otra manera mejor dicha, es no tener fe, no creer lo que Dios dice. Dios lo dijo y Dios lo cumple. Aunque un Jordán se desborde. Aunque un Jordán se desborde. Y tenemos que eso todos los días, la fe nosotros, óigame, diariamente practicarlo, porque es un escudo. La fe es un escudo. Un guerrero no puede ir a una batalla si usted no ha practicado con su escudo. Para cómo defenderte, porque dice que si recordamos lo que el apóstol Pablo dice
Pero sobre todo, el sobre todo es el escudo de la fe. Levantad el escudo de la fe con que podáis apagar ¿qué? Los dardos del maligno. ¿Por qué? Porque tan pronto nos llegan los problemas, esos son dardos. Esos son dardos que nos está tirando. Ya sea enfermedad, ya sea falta de empleo, ya sea lo que sea. Eso es el maligno, no lo va a conseguir. Te embromaste, te va a morir con esa enfermedad. Entonces eso hay que pelearlo, hay que levantar el escudo de la fe en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que hacer eso. Entonces aquí Jesús está dando una gran lección, pero la dio a través de sus 3,5 años de ministerio. Siempre Jesús le reprochaba a los discípulos: hombre de poca fe. ¿Por qué que le decía hombre de poca fe? Debemos de preguntarnos eso, o me lo está diciendo a mí. Recuérdense que la Biblia es personal. La persona a la cual Jesús le está hablando es a ti en ese momento. ¿A quién que le está diciendo hombre de poca fe? Una vez Jesús estaba durmiendo en la barca, durmiendo, y se levantó una gran tempestad. Y los discípulos: Señor, no tiene cuidado de nosotros, mira que morimos. Él les reprochó: hombre de poca fe, porque Jesús también da enseñanza. Jesús dice: a la verdad vosotros me llamáis Señor y Maestro, y a la verdad lo soy. Él es Señor y ¿qué? Y Maestro. Aquí a Marta le está dando una gran lección. Marta, siempre la hermana de Lázaro, siempre fue criticada, porque a Marta la vemos que María, su hermana, cuando Jesús fue en una ocasión a la casa, María, su hermana, estaba sentada oyendo las enseñanzas de Jesús, porque eso es más importante que preparar cualquier comida, a pesar de que ella le estaba haciendo la mejor comida para el Señor Jesús. No era que ella no creía, sino que ella se estaba perdiendo de las enseñanzas. Pero después Marta, que a veces lo pasamos por alto esto, Marta le dice a Jesús una palabra de fe. Le dice: yo sé que todo lo que le pidieras al Padre, Él te lo dará. Hablándole de su hermano que estaba muerto. Pero después, cuando llega el momento de la verdad, su fe flaquea. Le pasó lo mismo a Pedro, que Pedro le dice: Señor, si eres tú, cuando estaban en la barca, di para que yo vaya donde ti. Amén. Y él empezó a caminar, pero su fe le falló en el camino. Amén. Porque le dio la mirada. ¿Usted entiende qué es lo que está pasando? La fe, óigame, la fe tiene algo que cuando falla la fe en nosotros, eso es lo que se llama desánimo. Nosotros caemos en desánimo. ¿Por qué? Porque tal vez no vemos lo que uno está pidiendo en el momento que uno lo quiere. No en el momento nuestro, sino en el tiempo de ¿quién? Amén. De Dios. Y él le dice esta enseñanza a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A veces queremos la ecuación ponerla, ver para creer. No funciona así. Es creer para poder ver. Creer para poder ¿qué? Ver. Miren, resucitar a un muerto, pastor, y más que tenía 4 días, que ya es día, la Biblia lo recoge, que él es día, eso hay que reconstruirlo entero de arriba abajo. Entero. Y él, con la palabra de su poder, le dijo: Lázaro, ven fuera. Recuerden que la palabra es viva y eficaz. Él se metió dentro de ese cuerpo, pastor, y lo restauró. Porque la palabra que es viva y eficaz. Pero para eso tenemos nosotros que levantar este escudo, que es de la fe. Mírame. Y con la palabra de Dios. Es verdad que hay situaciones donde uno quisiera que Dios le resolviera de una vez, pastor. Porque no hay cosa más incómoda que cuando una persona está enferma, sufriendo con un dolor, y ese dolor no cesa. Y la fe ahí, tú ahí orando, y tú ahí orando, y tú ahí orando. Y muchas veces tienes deseo de coger para el médico. Es decir, abandonar la guerra que está peleando, porque es una guerra espiritual, e ir al médico. Yo no estoy en contra de que se vaya al médico. Jesús dice en una ocasión, en una de sus enseñanzas, él dice esto: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino que los enfermos. Dios dejó eso, pero usted y yo, que somos personas de fe, esto es una comunidad de fe. Amén.
Y además de eso, déjenme decirle algo, qué es lo que sucede hoy en día. Hoy en día tenemos tantas facilidades que nosotros recurrimos a las facilidades y no recurrimos a la mano de Dios. Tenemos tantas facilidades que recurrimos primero a las facilidades que tenemos, que Dios es que la ha dado, pero eso disminuye nuestra fe. Todo eso que tenemos disminuye nuestra fe. Tengo un seguro médico, me lo dio mi empleador. Me duele la cabeza, lo primero que voy para el médico. Lo primero que usted tiene que hacer es meterse en su cuarto de guerra, que esté en su casa. Eso es lo primerito que hay que meterse. Y créele a Dios. Créele a Dios. Yo se lo dije a él recientemente, ¿verdad? Señor, yo no entiendo cómo es que tus llagas sanan. No importa. Yo sé que son vivas y eficaces porque la palabra es viva. Déjeme decirle que la palabra es viva. Lo que la palabra tiene que meterse dentro de uno. Meterse. Porque él dice, las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Están vivas. Las palabras de Jesús son vivas. Ella hace lo que dice. El Señor hace lo que Él dice que hace. Dios es quien dice ser. Eso es Dios. Él dice que Él es el omnipotente, que todo lo puede. Y Dios dice, sí, los omnis están ahí, pero estoy hablando de lo que Él, del ser, el ser omnipotente, ¿verdad? Pero también Él hace todo lo que Él dice que hace. Ahorita la hermana hablaba del Espíritu Santo, que esto también es importante en el mundo cristiano. Mucho es la mies y poco los obreros. Cuando nosotros vemos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, había 120. Y a esos 120 vino el Espíritu Santo como lenguas repartidas como de llamas de fuego, asentándosele sobre cada uno de ellos. Y dice que hablaron en otras lenguas, ¿verdad? Eso es lo que dice las Escrituras. Porque dice que lo oían hablar en su propio idioma, pero ellos hablaban, dice que magnificaban el nombre del Señor. Magnificaban, porque dentro de la alabanza, dentro de la adoración está la alabanza. A Dios hay que adorarlo, a Dios hay que alabarlo, a Dios hay que buscarlo. Ahora, así en una meditación, yo me preguntaba, ve acá, pero de los 3,000 y de los 5,000 que se bautizaron, la Biblia no me recoge que todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Es decir que para el don del Espíritu Santo, eso hay que buscarlo y desearlo y anhelarlo. Pero no para solamente a veces hablar en la iglesia de otra lengua, sin criticar a nadie. No estoy en crítica de eso, porque no es crítica, sino es enseñanza del Señor, pastor. Es porque Él dice que muchas son las mies y pocos los obreros. Yo le dije, empléame. Yo lo que quiero es ser empleado tuyo. Ponme a trabajar en la viña. Yo quiero trabajar, esa es la aplicación. Yo la estoy haciendo la aplicación, Señor, ponme a trabajar. Yo no sé cómo. Ponme a trabajar. Ahora, lo que yo le he dicho a Él por fe, porque estamos hablando de la fe, si no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo le he dicho al Señor, Señor, a veces yo hago testimonio de muchas y otras personas. ¿Y los míos cuándo? Porque es fácil, quizá, para mí no me es tan difícil venir aquí a pararme, pero eso es un don de Dios. No porque tenga yo ninguna cualidad de pastor, sino porque Él en su gracia quiso que yo pudiera llevar la palabra de Dios. Pero yo la quiero llevar, se lo he dicho al Señor, y eso es por fe, eso hay que trabajarlo. Señor, yo quiero con las señales y prodigios, porque Pedro lo decía. Cuando a Pedro lo azotaron y a Juan, ¿qué fue la oración que ellos hicieron? Que le diera palabra con qué? Con denuedo, mostrando que las señales que deben de seguir. Porque no nos podemos conformar con ser cristianos, solamente sentarnos y decir, ya Jesucristo es grande y maravilloso. Tenemos que tener experiencia con Él. Oiga, Isidro, lo que se lo estoy diciendo. Óigame, experiencia y buscarlo eso y anhelarlo. Hasta que yo no te conozca, yo no te suelto. Hasta que tú no me bendigas, yo no te suelto. Hasta que yo no tenga experiencia, hasta que yo no te sienta. Además él dijo a la mujer que estaba buscando agua en el pozo de Jacob, le dijo, si supieras cuál es el don de Dios, si supieras cuál es el don de Dios, tú me pedirías agua, yo te daría agua
que saltaría para vida eterna. Amén. Vamos a pedir río de agua viva. Amén, gloria a Dios. Vamos a pedir, ¿sabe qué? Bautismo del Espíritu Amén. Santo si le quiere servir. Si quiere ser un cristiano más, está bien, eso no hay problema. Seguimos siendo salvos, pero trabajar para el Señor. Yo quiero trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero tener, le voy a decir qué es lo que yo quiero tener. Yo quiero tener los dones para ponerlo al servicio para que su nombre sea Amén, glorificado. gloria a Dios. Amén. Y de la única manera que los dones se manifiestan con poder, déjenme decirles, cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, además de eso es una promesa de Dios. Dios no es hombre para mentir. Jesús se lo dice, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. El Padre lo prometió. Él dijo que nos iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Fuego, hermano, fuego, en serio se lo estoy diciendo. Alabanza. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de Dios, para que la iglesia tenga poder, Alabanza. para que nosotros tengamos fe, para que cuando vayamos a un hermano y lo oremos, Gloria a Dios. por fe digamos, ese se va a sanar. Usted está sano en el nombre de Jesús. Porque él dice, en Isaías, si no mal recuerdo, capítulo 55 dice que su palabra que salió en justicia no será revocada, sino que hará todo lo que él quiere, para lo cual fue enviada. Toda esta palabra es viva. Si no se manifiesta la palabra, entonces demándesela a Dios. Amén. Hay que demandársela. Tu palabra dice eso. Yo quiero servirte. Hablarle de corazón a Dios. Hay que hablarle, hay que tener fe. Porque para ver los milagros y prodigios, primero hay que tener fe. Jesús se lo dijo a ellos. Para Jesús eso era, mírenme, capital el que ellos aprendieran sobre la fe. Para Jesús, cada vez que se lo decía, hombre de poca fe, si le dijeren, Jesús lo enseñaba. Jesús se durmió en la barca, esperando que los discípulos hicieran lo que ya él le había enseñado. Hombre de poca fe, si le dijeren a este sicomoro, desarráigate, ellos pudieron haberle dicho al mar, cállate y enmudece, como le dijo él. Se lo enseñó, le dio autoridad y poder. Entiende, no solamente fue cuando fueron los 70. Lo que pasa es que ellos veían los milagros de Jesús. Jesús dijo, yo soy Señor y Maestro. Además, nos prometió algo, pastor, a usted y a mí, a todos los que están acá. Dice que las señales que él ha hecho, nosotros haríamos mayores señales. Mayores señales. En el nombre de Jesús. ¿Usted entiende? Pero hay que creerle a Dios, creerle. Yo te creo a ti, no importa lo que pase. Lo más difícil, y déjeme decirle, yo normalmente me predico para mí porque me preguntarán a mí tal vez, y es que tu fe no falla. Pero le falló a Pedro, que duró 3 años y medio. Le falló a Pedro, que duró 3 años y medio con él, que lo negó 3 veces, que cuando fuimos al campamento, pastor, él le explicó cómo fue Pedro restaurado en un sermón, el pastor que estaba allá. Porque él se le apareció en el mar ahí a prepararle unos peces, pero esperando a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se sentía indigno de ser parte de. Y Pedro era una pieza importante, pastor, en este evangelio. Y él vino a restaurarlo. Le dijo a hijo de Simón, ¿tú me amas? 3 veces. Apacienta mi cordero. Los corderos son, déjenme decirle cuáles son los corderos. El cordero normalmente son los que mueren en sacrificio. Los mártires, apacienta mis mártires. Y después le dijo a los demás, las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? El rebaño. Pacienta mis ovejas. Normalmente esa puede morir como cualquier otra persona, pero los mártires, a eso hay que apacentarlo también, pastor. El cordero siempre es un símbolo de sacrificio. Y usted y yo, para grandes cosas el Señor nos llamó. Amén. Y yo espero en el nombre de Jesús, miren hermano, que levantemos ese escudo de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tantas necesidades, óigame, y a veces a quien menos recurrimos es a Dios. Oiga eso, pastor, qué triste. Me duele algo, yo voy para el médico, que no estoy diciendo que no se debe de ir al médico. Miren, mucho cuidadito para que no me malinterpreten. Pero lo primero que hay que hacer es meterse al cuartito de guerra que usted ha sacado para usted y el Señor
Es un cuartito de guerra. Señor, tengo esto. Señor, tengo esto. Quítamelo. Señor, tengo esto. Señor, tengo esto. Señor, tengo esto. Una vez la hermana Milagro aquí dando un testimonio. Ella lo dio público, por lo tanto yo lo voy a repetir, ¿verdad? Fue al médico y el médico le había diagnosticado a ella: usted tiene diabetes. Y tú sabes la respuesta que le dio ella: la única azúcar que yo tengo es para endulzar café. Hace más de 10 años que esa respuesta no tiene nada a ella. Eso fue, lo rechazó. Porque el médico muchas veces, ¿qué es lo que te puede dar a ti? Una receta una receta disfrazada como receta, para la redundancia, pero es la palabra de quién, no la del Señor esa. Ah, tú tienes cáncer. ¿Quién es que dice eso, pastor? Eso no es Dios que dice eso. Eso lo dice el médico, ¿verdad? Psicológicamente, y la persona lo cree, entonces ya hay... Hermano, miren, lo más crítico, ¿verdad? Ya en realidad estoy así finalizando. Vamos a creerle a Dios. No solo creer en Dios, todos creemos en Dios. Pero a Dios le duele que no le crean a Él. Es más, dice que sin fe es imposible agradarlo. Es decir, si yo no agrado a alguien, imagínate que Enrique no le agradara a su esposa. Se embromó, pastor, en la calle, duerme. No hay problema. ¿Verdad? Pero nosotros sin fe, óigame, usted y yo no le agradamos a Dios. Y podemos estar aleluya 15 o 30 veces. La fe es un escudo que hay que levantarlo, hay que practicarlo mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Es más, escribirlo. Si Dios lo dio, quiero recibirlo. Si Satanás me lo quitó, yo quiero recuperarlo en el nombre de Jesús. Amén. Lo que sea que haya robado, lo que sea salud, sea un hijo que esté en la droga, sea fulano que esté preso, sea fulano perencejo que tenga un accidente, sea quien sea, porque no te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios. Es creer para ver. De otra manera la palabra de Dios no tiene efecto. La palabra es viva y eficaz. Es más, Jesús lo dice claro: las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida, se meten dentro. Yo le he dicho: inúndame toda la célula inúndala con tu palabra, inúndala, lléname de esa palabra por dentro. Y le pido al Espíritu Santo que la encienda, porque Él dice: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que desmenuza la piedra? A veces queremos nada más con una sola palabra desmenuzar la piedra. No, la piedra como se desmenuza, dándole mucho martillazo, Mira, ahorita dije esto, ya con esto me despido. Esto es una historia verídica, esta la narró Gigi Ávila, ¿verdad? Había un pastor que tenía un hijo joven, el hijo iba conduciendo su vehículo y tuvo un accidente feísimo. Se fracturó la columna vertebral. El diagnóstico era: él no va a caminar. Él, ¿qué fue? No va a caminar. Hizo así el pastor. Como estaban ya en el hospital, se metió 9 horas en oración. 9 horas en oración. Cuando él regresó de esas 9 horas, el médico le pregunta: ¿y en quién es que tú crees? Porque el muchacho estaba despierto ya y todo eso, moviéndose sin ningún problema. Dice: no tiene ninguna lección en la columna vertebral. Dios es el Todopoderoso, pero hay que buscarlo y creer en Él. Hay que creer en Él, en serio. Y hay que creer en lo que Él dice. Uno dirá: bueno, pero esos son esa gente que son bien dedicados a eso. Pero sean usted también y yo. Seamos usted y yo. O nada más me voy a conformar con venir miércoles, viernes y domingo y recibir el alimento que el pastor o la persona que está aquí viene. No, vamos a creerle a Dios todos los días, aunque un Jordán se desborde. Porque no te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios. Bueno, vamos a orar. Muchas gracias, Padre. Tú has hablado en la noche de hoy. Yo sé, Señor, que esto que he predicado, Padre Santo, inclusive a mí me cuesta mucho trabajo. Yo lo reconozco, pero sé que tu palabra es verdad y yo me aferro a eso.
Aunque un Jordán se desborde, Padre Santo, yo sé que tú eres verdadero y que lo que tú has dicho es la verdad. Santo Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo sé que muchas veces flaquea la fe nuestra, como flaqueó la de Pedro, como flaquearon la de grandes personajes de la Sí, Biblia. Señor Jesús. Pero el Señor Jesús ha dicho que nosotros somos aceptos en el amado. Bendito sea. En la Biblia se recoge también que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la palabra es viva y eficaz en mí. En el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, Dios mío. Llénalo de esta fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Santifícanos, Dios mío, que cada día estemos más santos, más... Gloria a Dios. La definición que yo tengo de santo no es solamente apartado, es apartado del mal, del pecado. Padre Santo, apártanos de todo pecado, límpianos. Y haznos cada día más aceptos en el amado. A nuestros En el hijos, nombre de Jesús. Padre Santo, ponle un círculo de protección y Gloria líbranos a de todo Dios. mal y de toda tentación diabólica y maligna. Haznos más que vencedores, y cuando nos metamos a una batalla espiritual, Padre Santo, que salgamos de ahí purificados y victoriosos, porque eso es lo que queremos ver. Queremos creer primero para después ver. Bendito eres, guárdanos, llévanos en paz a nuestros hogares, quédate con nosotros. En ese nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, pastor. Y a su nombre. Gloria. Dios bendiga, hermano.